Bueno, vamos a avanzar un poquito más con la sombra en perspectiva paralela y sistema Monge y su metodología. Como venimos viendo en todas las clases anteriores, lo primero que tenemos que hacer es eh, comprender la volumetría, ¿sí? Esto se trata de una perspectiva isométrica y una vez que la comprendimos, identificar el rayo, ¿sí? Con el cual vamos a obtener la sombra. Tenemos en perspectiva paralela, tenemos que tener como dato el R real, que es este amarillo que está por acá, y su proyección en el piso, que sería el R1. Bien, el paso siguiente es identificar, en base a este rayo que tenemos acá, cuáles son las caras que tienen sombra propia, o sea, las caras que no reciben el sol. Eh, las sombreamos de alguna manera, las identificamos. Fíjense que acá en esta volumetría hay caras que tampoco reciben sol, están en sombra propia y no las veo, pero también debería poder identificarlas. Por ejemplo, la base de este techo, la parte de abajo de este techo, esta cara lateral, ¿sí? Este espesor de la losa y esta otra cara lateral de la pared esta que sostiene la losa. Asimismo también, dentro del hueco tengo esta cara con sombra propia y esta otra que no estoy viendo, pero que también sé que no recibe sol por la forma en que incide el rayo. Bien, una vez que identifico las caras con sombra propia, el paso siguiente es identificar estas aristas que están apareciendo acá en línea roja, que son las aristas que separan estas caras de luz y sombra. Es lo que llamamos separatriz entre luz y sombra, ¿sí? ¿Por qué es tan importante identificar estas aristas? Porque nos va a facilitar el razonamiento, digamos, de la obtención de la sombra. Son aristas que tengo que prestar atención porque son las que van a estar plasmadas su sombra en algún lado. Bien, y voy a seguir ese recorrido para ordenarme y no estar tirando paralelas al rayo porque sí. Bien, vamos a encontrar entonces, vamos a empezar con esta arista vertical, vamos a trazar por el extremo, ¿sí? De esa arista, una paralela al R real, y por la base, una paralela al R1, como ya lo venimos haciendo. Ahí lo que hicimos fue encontrar la sombra, o sea, este rayo R1, este rayo azul que aparece en el piso, es la sombra de esta arista vertical. Y la intersección en el piso con el R real es la sombra de este vértice. Bien, seguimos el camino. Ahora vamos a encontrar la sombra de esta arista horizontal. Tenemos la sombra de un extremo, entonces ahora vamos a obtener la sombra del otro extremo. Trazamos por el vértice una paralela al R real, bajamos con una vertical, ¿sí? Hasta el piso, porque nosotros el R1 lo tenemos que pasar por la proyección de ese punto en el lugar donde va a estar la sombra, que en este caso es el piso. ¿Sí? Entonces tracé una vertical con la distancia que hay desde ese punto hasta el piso y desde ahí tracé una paralela al R1. Ahí lo que hice fue obtener la sombra de este vértice. Finalmente, si uno la sombra de esos dos vértices, tengo la sombra de esta arista, ¿sí? Y fíjense que esta arista es paralela al piso y ya sabemos que una sombra que es paralela al plano donde está la sombra, su sombra es paralela y de igual medida, ¿sí? Fíjense que acá se corresponde. Bien, seguimos el camino. Ahora vamos a obtener la sombra de esta arista, que es el espesor de esta losa. ¿Cómo es esta arista con respecto al piso? ¿Sí? Siempre tengo que analizar la situación, ¿sí? Cómo está ubicada esa arista que va a arrojar sombra con respecto al plano donde está la sombra. O sea, o es paralela o es perpendicular. En este caso, este espesor, esta arista, es vertical, es perpendicular al plano donde está la sombra, por lo tanto, su sombra ya sé que va a llevar la dirección de R1. Entonces, lo que hago es por el otro extremo, ¿sí? De esa arista, trazo una paralela al rayo real y extendí la proyección del R1. Entonces, si uno estos dos puntos, ahí tengo la sombra de esta arista vertical que está suspendida en el aire, ¿sí? No está apoyada en el piso. Y acá se refleja su sombra con la dirección de R1. Bien, sigo el recorrido, el camino. Ahora tengo que obtener la sombra de esta arista, ¿sí? Que es paralela al piso.
Entonces yo ya sé que su sombra va a ser paralela y de igual medida. Para corroborarlo, tracé una paralela y por el extremo tracé una paralela al R real. Sigo el recorrido, esta arista también es paralela al piso, o sea que su sombra va a ser paralela y de igual medida. ¿Mm? Ahí lo corroboro trazando una paralela al R real por el extremo. Sigo el camino de esta separatriz y acá me vuelvo a encontrar con el espesor de la losa, que es separatriz, como pasó acá adelante, ¿sí? Por lo tanto, tengo la sombra de este extremo. Ahora lo que tengo que encontrar es la sombra de esa arista, que como ya sabemos, al ser perpendicular al piso, lleva la dirección de R1 y termina donde por el extremo paso una paralela al R real. Ahí quedó plasmada la sombra de esa arista espesor de la luz. Sigo el recorrido, tengo la sombra de esta arista, ¿sí? Que acá no la estoy viendo, está empunteada, pero yo sé que es separatriz. Por lo tanto, como es paralela, su sombra va a ser paralela y de igual medida. Ahí la tracé. Y finalmente tengo la sombra de esta arista vertical, que está apoyada en el piso. Entonces ahí apareció desde el pie una paralela al R1. Bien, ahí concluí lo que sería la sombra de todo el techo. ¿Qué es lo que me está faltando? Fíjense que tengo un hueco en esta losa por donde va a pasar el sol. ¿Sí? Van a ver aristas, que acá tengo marcadas en rojo, que van a arrojar sombra, ¿sí? Y por lo tanto, en el centro van a aparecer eh, la luz en el piso. Lo que vamos a hacer, fíjense, es encontrar la sombra en principio de este vértice, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pasamos por ese vértice una paralela al R real, buscamos ese punto en el piso, ¿sí? Que es donde va a estar la sombra. A partir de ahí trazamos una paralela al R1 y ahí lo que obtuvimos fue la sombra de este vértice. ¿Qué quiere decir? Que para obtener la sombra de esta arista y de esta otra, como son paralelas al piso, lo que tenemos que hacer es trazar paralelas a ambas. Y ahí tenemos la sombra de estas dos aristas. Bien, ahora de la misma forma vamos a obtener la sombra de estas otras dos aristas que son paralelas al piso. Entonces buscamos la sombra de este vértice, trazamos una paralela al R real, buscamos la proyección en el piso de ese punto, a partir de ahí trazamos una paralela al R1 y encontramos la sombra de ese vértice. Desde ese vértice trazamos paralela a las dos aristas, que sabemos que son paralelas al piso, y ahí obtenemos la sombra. Bien, fíjense que acá el espacio que queda entre estas cuatro aristas sería el espacio donde el sol atraviesa la losa, y estas serían las sombras de estas cuatro aristas, que fíjense que no se completa el tema de la medida, porque son aristas que están apoyadas en otros planos y donde tienen que absorber el espesor. Fíjense, esta arista, esta es su sombra, ¿sí? Fíjense que sobra un pedacito que se empieza a superponer con esta sombra. ¿Por qué? Porque esta arista no se completa toda en el piso. Al estar apoyada en este plano, va a haber un pedacito de sombra, que ahora vamos a ver cómo lo encontramos, que va a estar proyectado en este plano. Lo mismo pasa con este otro extremo, que no lo llegamos a ver por la forma en la que estamos viendo la perspectiva. Bien, ahí ya podemos decir que tenemos la sombra definida de la pared y la losa que arroja en el plano horizontal. Entonces, unificamos. Lo que nos falta ahora encontrar es precisamente eso que les decía. Esta arista, al estar apoyada en este plano vertical, ¿sí? Es perpendicular a ella, entonces tiene un pedacito de sombra que va a estar acá. ¿Qué dirección va a tener esa sombra? Fíjense, esta arista es perpendicular con respecto a ese plano. Entonces, como ya estuvimos viendo en casos anteriores, la sombra va a ser la proyección del R real en un plano similar a este, paralelo a este.
es lo que llamamos R2. Entonces vamos a ver cómo obtenemos ese R2 a partir de poder encerrar este R real en un prisma dibujado en el mismo tipo de perspectiva, paralela que está dibujada la volumetría, o sea, en este caso en isometría. Entonces lo que hacemos es trazar por el extremo de la flecha una paralela a la dirección principal de la volumetría, ¿eh? Por el otro extremo hacemos lo mismo, y lo que hicimos ahí fue dibujar la base del prisma que va a ser el contenedor del R real. Para buscar la altura trazamos una vertical por el extremo de R1, y seguimos construyendo de esta manera el prisma. Bien, fíjense, acá tengo el R real que atraviesa esa cajita, ese prisma. La proyección del R real en el piso, que es el R1, que es el que con el que estuvimos trabajando. ¿Y cuál les parece que va a ser el R2? Si yo estoy diciendo que el R2 tiene que ser la proyección del R real en una cara paralela a esta, ¿sí? Viéndolo desde acá, ¿qué quiere decir? Que el R2 lo voy a tener que encontrar en esta cara, que es una cara paralela, ¿sí? A esta otra en cuestión. Entonces ahí aparece el R2. Una vez que encontré en el prisma el R2, simplemente lo que tengo que hacer es trazar una paralela, ¿sí? Bueno, acá en la otra cara apareció el R3, que sería ¿eh? una cara paralela a la otra vertical de la volumetría. Y ahora sí trazamos por el extremo una paralela al R2, y ese triangulito que indica ahí es el triángulo de sombra que nos faltaba, que es el pedacito de sombra, este es el pedacito de sombra de esta arista que no quedó proyectado en el piso, ese pedacito que sobresalía ahí, que se superpuso con el resto de la sombra. Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar esta misma sombra en el sistema MOSH, por lo tanto tenemos que poder pasar este prisma al sistema MOSH. Entonces fíjense, le damos dimensiones a esta caja, a este prisma, y vamos al sistema MOSH. Fíjense, acá estas flechas que están indicando, acá volví a copiar la volumetría de esa isométrica de la cual obtuvimos la sombra. Esta flecha es importante porque es lo que me indica desde dónde voy a estar yo observando el conjunto ahora en el sistema MOSH. O sea, esta vista frontal es desde este lado, ¿sí? Por lo tanto, este prisma lo tengo que descomponer en las vistas frontal y vista aérea mirándolo desde esta flecha. Y es lo que voy a hacer ahora. Fíjense que lo que hago es medir lo que mide este lado, en este caso B, luego paso la medida de A, termino de componer lo que sería la base de ese prisma, y ahí indiqué desde dónde hasta dónde está atravesando esa base del prisma el R1. Fíjense, si lo miro desde acá, desde abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Bien, una vez que obtuve el R1, voy a obtener el R2. Entonces lo que hago es dibujar la vista frontal de este prisma, ¿sí? En correspondencia, como ya sabemos, tomé la altura. ¿Y cómo va a ser el R2 que viene acá? Fíjense, la flecha del R1 tiene que coincidir con la vista frontal, o sea que yo sé que la flecha del R2 va a coincidir, va a estar aquí abajo. Entonces, el R2 va a ir de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Bien, una vez que tengo identificado el sistema MOSH, el rayo, ¿sí? O sea, la proyección horizontal y la proyección vertical, ahora el procedimiento es el mismo. Primero identificar cuáles son las caras que están en sombra propia. Una vez que las identifiqué, identifico, ahí como van apareciendo,
las aristas que son separatrices de luz y sombra, que son las que voy a tener que prestar atención porque son las que van a estar arrojando la sombra eh, en el piso y en algún plano vertical si es que lo hubiera. Bien, ya identifiqué las aristas y ahora lo que vamos a hacer es seguir el mismo recorrido que hicimos cuando obtuvimos la sombra de la perspectiva paralela. Empezamos por esta arista vertical. Entonces la identifico en la vista frontal, trazo una paralela al R2 hasta que choca con el piso. Desde ahí bajo una perpendicular y ahora identifico esta misma arista, este vértice, que sería este, y por ese vértice trazo una paralela a R1. Donde cortó esa vertical que traía desde arriba, ahí tengo la sombra de este punto. Ahora voy a encontrar la sombra del otro punto. Trazo una paralela al R2, el mismo procedimiento. Choca con el piso, trazo una perpendicular, identifico ese punto en la vista aérea y tracé una paralela al R1. Si uno esos dos puntos, estoy teniendo la sombra de esa arista horizontal, que es paralela y de igual medida. Seguimos al recorrido y ahora tengo que encontrar la sombra de ese espesor, por lo tanto voy a trazar una paralela al R2 por ese extremo, hasta que choca con la línea de tierra, o sea, con el piso, y donde corta la proyección del R1, que ya la habíamos trazado, ¿sí? Ahí tengo ese pedacito, tal como lo obtuvimos acá, de sombra, que es ni más ni menos que la sombra de esta arista perpendicular al piso, que está despegada del piso, no está apoyada en el piso, por eso es que aparece este aire, esta luz, entonces, y se ve reflejado como espesor de la luz. Sigo el recorrido y voy a tener que obtener la sombra de esta arista. Esta arista es paralela al piso, entonces, desde el extremo tracé una paralela al R1 y donde cortó ya obtuve su sombra, busco el otro extremo, lo busqué en la vista frontal, ahora lo busco en la vista eh, aérea y donde intersecta tengo la sombra de esta otra arista que es paralela al piso, entonces su sombra es paralela y de igual medida. Vuelve a aparecer acá el espesor de la losa, ya tengo un extremo de esa arista, busco el otro extremo hasta que choca el piso, bajo la perpendicular. Entonces, este pedacito que coincide con la dirección del R1 va a ser la sombra del espesor que corresponde tal como lo veíamos en la perspectiva paralela. A partir de ese punto, ¿qué tendríamos ahora? La sombra de esta arista, que es paralela al piso, y ahí la obtuvimos. Y se completa con la sombra de esa arista vertical que está apoyada en el piso, que coincide con la proyección del R1. Bien, ahí obtuvimos la sombra de lo que sería la losa y la pared en el piso. ¿Qué nos está faltando? Ahora obtener la sombra de las aristas del hueco para ver dónde está la luz que atraviesa la losa. De la misma forma, vamos a identificar la sombra de este vértice, ¿sí? Lo buscamos en la vista frontal hasta que choca el piso, lo identificamos en la vista aérea y donde corta tengo la sombra de ese vértice. Dijimos que la sombra de estas dos aristas son paralelas, ¿sí? Entonces ya la trazamos. Ahora busco, de la misma forma que hice en la perspectiva paralela, la sombra de este vértice. Bien. Y desde ese vértice trazamos de nuevo las paralelas a estas dos sombras que también sé que me están marcando, me están proyectando sombra. Entonces, fíjense que ahí ya tengo la sombra de las cuatro aristas, por lo tanto lo que queda en el centro es la luz que atraviesa a esa luz. Simplemente me queda ahora unificar la sombra y fíjense que se corresponde con
la sombra que habíamos obtenido en la perspectiva paralela. ¿Por qué? Porque se trata de la misma volumetría y de la misma situación de sol, o sea, el rayo es exactamente el mismo. Bien, vamos a ver rápidamente cómo es el pasaje de el rayo real al sistema Monge y viceversa. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fíjense, acá tengo una perspectiva isométrica, una volumetría, y tengo el sistema Monge, que esta flecha me está indicando desde dónde lo estoy mirando, ¿sí? Cuáles son las proyecciones que estoy viendo de ese volumen. Entonces, si me indica que lo estoy mirando desde acá, quiere decir que esta va a ser la vista frontal. Eso es importante para determinar las proyecciones del rayo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poder construir el prisma, ¿sí? Para contener a este rayo real. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una paralela, ¿sí? A una de las direcciones desde el extremo del rayo real a una de las direcciones de la volumetría. En este caso es isométrica, entonces irá 30 grados. Lo segundo es darle una medida, ¿sí? Darle un módulo. Puede ser, en este caso yo le di 1 centímetro. Ustedes le pueden dar 1, 1,5, 2, una medida redonda que ustedes identifican. Y recién una vez que le doy esta medida, identifico por ese extremo, paso una paralela a la otra dirección principal de la volumetría, que en este caso, como es una isométrica, va a ser también a 30 grados. Donde corta esa línea al R real, voy a terminar de construir la base de ese prisma. Bien, ahora tengo que ver la altura de este prisma. Entonces, como yo ya sé que el extremo de mi R1 quedó en la intersección de este punto, por ese punto trazo una vertical que donde corta el R real me va a dar la altura de esa caja, de ese prisma. Entonces, por paralelas, termino de construir el prisma, ¿sí? Ahí lo estoy identificando mejor con color negro, estoy remarcando el prisma. Bien, fíjense, sobre este prisma, si a mí me interesa esta vista frontal, que es la que voy a pasar al sistema Monge, mi R2 va a ser este que aparece acá en verde, ¿sí? Ese va a ser el R2. Entonces, lo que voy a hacer ahora para pasarlo a Monge es tomar las medidas de esa caja, ¿sí? Para poder dibujarla ahora en Monge. Entonces, de nuevo, aparece la flecha porque ¿qué quiere decir? Que yo este frente va a ser el que voy a dibujar acá, en la vista frontal, y esta va a ser la cara que voy a dibujar en la vista aérea. Entonces, ahí identifiqué en el Monge esta cara, que le voy a dar 1 centímetro, identifico la otra cara, que en este caso también tiene 1 centímetro, porque es justamente una perspectiva isométrica. Terminé de definir la base de ese prisma, y fíjense que ahí identifiqué cómo atraviesa el R1 esa base. Si yo lo estoy mirando desde acá, fíjense, el R1 va desde arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Lo miro acá en vista aérea, desde arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Bien, ahora voy a identificar la vista frontal desde este lado para obtener ese R2. Entonces, en correspondencia dibujo la altura, que la mido, que es 1,73, dibujo esta cara, ¿sí? Inmediatamente puedo identificar cuál es el R2, que va desde arriba. Fíjense que las flechas, como estamos hablando de Monge, tienen que tener correspondencia, ¿sí? Las puntas de la flecha. Entonces yo ya sé que el R2 va a ir desde acá abajo hasta allá arriba. Y ahí tengo el R1 y el R2 para poder comenzar a obtener la sombra de estas dos vistas, ¿sí?
Bien, ahora vamos a ver el caso contrario. Fíjense que estoy teniendo ahora como dato sistema MOSH y los datos que estoy teniendo es el R1 y el R2, o sea, las proyecciones del rayo en el sistema MOSH. Y tengo que obtener la sombra en este tipo de perspectiva, que como verán es una perspectiva paralela cenital, con un ángulo a izquierda de 60 y a derecha de 30 grados. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Poder obtener las proyecciones del prisma primero, para poder construirlo en cenital. Entonces, lo que voy a hacer es por el extremo, ¿sí?, de la flecha del R1, trazo una horizontal, ¿sí?, paralela a la dirección principal de esta vista aérea, y le doy una medida, de nuevo, una medida que la determino yo. En este caso le di 1 centímetro. Y ahora por el extremo de la flecha y de esa medida, lo que hice fue determinar la base de ese prisma. Identifico el vértice, si yo lo estoy viendo desde acá, A, identifico de nuevo en esa vista aérea del prisma donde estaría A, trazo la vista frontal, ¿sí?, de ese prisma, me fijo cuánto mide el otro lado de la base del prisma, porque la primera medida la determiné yo, la otra va a estar determinada. Identifico también la medida de la altura, ¿sí? Y ya tengo las 3 medidas para poder construir el prisma en este tipo de perspectiva que es cenital. Bien, lo primero que tengo que hacer es identificar el vértice de la cajita que voy a dibujar, ¿sí? Este vértice A va a estar para acá. ¿Qué quiere decir? Que hacia la derecha, ¿yo cuánto voy a tener que trazar? Voy a tener que trazar una paralela a 30 grados y va a tener que tener esta medida, que es 1. Bien, por el vértice ahora voy a trazar una paralela a esta otra dirección de mi perspectiva, que es 60 grados. ¿Y qué medida voy a tener acá? La de 0,58, ¿sí? Fíjense, del vértice a derecha 1 centímetro, a izquierda 58, 0,58. Del vértice a derecha 1 centímetro, a izquierda 0,58. Bien, y ahí termino de construir lo que sería la base de este prisma. Ahora le voy a dar la altura, ¿sí?, que la tengo acá determinada, 1,15, y termino de construir el prisma. Bien, ya tengo construido el prisma en el mismo tipo de perspectiva paralela que está construido el volumen. Fíjense que en este caso cenital y con los mismos ángulos. Bien, ahora identifico R1, ¿sí? Fíjense acá en la proyección en MOSH. Esto es A. R1 va de la derecha arriba a la izquierda abajo. Si este es A, viene desde este vértice hasta este otro vértice. Bien, ¿qué va a pasar con el R real? Las flechas se van a unir, ¿sí?, porque estamos hablando del mismo rayo. Entonces, y sabemos que el R real tiene que atravesar la caja, el prisma, porque es el que camina por el espacio. Entonces ahí tengo el R real. ¿Y cuál va a ser el R2? ¿Sí? Fíjense dónde está el R2. ¿En qué cara va a estar? Si yo tengo acá A, ¿sí?, RA está proyectado en el lado más largo, en el centímetro. Por lo tanto, R2 va a estar proyectado ahí. Bueno, y ahí tenemos, fíjense, los rayos necesarios para obtener la sombra de esta volumetría, ¿sí?, que es una perspectiva cenital. Eso es importante, tener en cuenta que la construcción del prisma tiene que estar en el mismo sistema de perspectiva paralela en el cual voy a obtener la sombra del volumen que tengo dibujado. Bueno, espero que les haya servido este video.